Y la hidratación de este espacio llega gracias a Fusion. Mejoramos tu vida. Deja ya las bebidas azucaradas y únete a este movimiento de salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio Audiges Perú, el podcast. En este nuevo episodio en el que seguiremos conociendo, y la intención de este espacio es conocer al profesional exitoso en salud, en educación, en gestión, pero conocer al ser humano detrás de ese personaje. Saben que este espacio también llega gracias al auspicio de Fusion, emprendedor independiente. Y si quieres conocer más, saber más de nuestras historias, que ya vamos muchas y que se hacen virales gracias a ustedes, visita nuestro espacio. Estamos en el canal de YouTube como Audiges Perú, el podcast, y también en nuestras redes sociales que seguramente van a salir a continuación. Pero el día de hoy estamos, la verdad, muy complacidos y vamos a quedar muy aliviados con el tema que tocaremos el día de hoy. El tema es el arte de cuidar cuando ya no podemos curar. Vamos a conocer la historia de un médico que enseña a amar en el dolor. Y bien, el día de hoy nos acompaña el doctor Ramírez. El doctor Ramírez es médico especialista en medicina familiar con estudios en cuidados paliativos. Trabaja actualmente en el Hospital María Auxiliadora en el área de emergencia. Trabaja también en el Hospital Cayetano Heredia en el servicio de cuidados paliativos. Es docente de práctica en habilidades comunicacionales de la misma universidad y es fundador de Paliviarte. No lo dije mal, así se llama, es Paliviarte. Y ya nos contará él de qué se trata. Y su lema es: estamos aquí para ayudarte. Y para ayudarnos en este camino que todos los vamos a transitar, nos encontramos con el doctor Ramírez. Muy buenas tardes, noches, desde donde estén. Bienvenido, doctor. Por fin se nos hizo. Sí, de verdad, después de tantos lunes que hemos quedado en esto, por fin hemos podido consolidar esta entrevista, ¿no? Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Qué bien, doctor, qué gusto. Es la verdad un gusto tocar un tema tan sensible para todos, porque en algún momento nos va a tocar o con nuestro padre, nuestra madre o para nosotros mismos. Por eso lo consideramos tan importante conocer su historia. ¿Y cómo empieza, cómo surge su historia, su camino de la medicina y inclinarse hacia esta área tan poco explorada aún, que es los cuidados paliativos? Sí, mira, yo cuando empiezo a hacer atención primaria, que es parte de mi especialidad, hacíamos visitas domiciliarias dentro de la residencia, que es parte de la especialidad en la cual llevamos. Y en una rotación me toca hacer cuidados paliativos. Cuando yo veo la necesidad de la atención de estos pacientes, era muy difícil la llegada porque todo el mundo se enfocaba en la actual pandemia en ese momento, que era el COVID-19. Y muchas enfermedades y muchos pacientes quedaron relegados básicamente a su suerte, ¿no? Todo el mundo se enfocaba en hacer tratamiento de COVID, atención de emergencias, y habían pacientes de enfermedades como diabetes mellitus complicadas, insuficiencias cardíacas, los mismos pacientes con cáncer que no eran atendidos en su momento, ¿no? Y eran prácticamente abandonados a su suerte. Muchos de nosotros como médicos damos la frase dale calidad de vida, pero sin embargo nadie te enseña qué es eso al final, ¿no? Y cómo hacerlo. Es ahí que también nace Paliviarte, que nace con la convicción de ayudar, humanizar la atención y también ser empáticos al final de la vida, ¿no? Wow, qué tal reto que tiene el doctor y en los campos en que se desarrolla. ¿Y cuáles han sido los obstáculos que ha tenido, las etapas más difíciles que ha tenido que aterrizar o atravesar para este camino de cuidados paliativos? Porque tenemos muchos obstáculos en el sistema de salud como tal. Sí, los obstáculos que más tengo actualmente como emprendedor, por así decirlo, es que muchas personas no saben qué es cuidados paliativos. Muchas personas creen que cuidados paliativos es una palabra light. ¿Qué es un analgésico? Que es un analgésico, que es manejo de dolor. Sin embargo, es mucho más que eso, ¿no? Los cuidados paliativos es ayudar, es tratar de sanar, ayudar nuevamente, y muchas veces es también cuidar del paciente y su familia, y el cuidar también es educar cómo hacerlo, ¿no?
al final de todo siempre es humanizar la atención en estos pacientes y en sus familias, porque nadie se da el tiempo, nadie se da el trabajo de poder educar tanto al paciente y a su familia. Eso es uno de los retos. Y el siguiente reto también es que emprender un servicio de salud aquí en el Perú es bastante difícil por los trámites y los traspis burocráticos que nosotros manejamos aquí, ¿no? Con el tema del papeleo, los permisos y el hecho de ser un emprendedor de repente un tanto joven, por así decirlo, se ven muchos retos financieros con esto, ¿no? Porque el educar y el también brindar este tipo de atención es empezar de cero porque no es un campo conocido aquí en el sistema del Perú. Y usted emprende, está en 2 instituciones, está haciendo docencia. ¿Qué papel juega su familia en eso? Si es que lo ve, ¿no? Porque ya digo, alturas. Sí, mi familia cumple una función muy, muy, muy importante, creo que la más importante en toda mi vida, porque junto a mi esposa, a mi hijo, ellos son las personas que me inspiran, también me educan y muchas veces me aterrizan también, ¿no? Uno cuando está en esto intenta ser buen papá, buen esposo, buen emprendedor, buen docente, buen trabajador, y a veces dejas de hacer algo para poder ser mejor en alguno de estos temas, pero ellos siempre me dicen, oye, estamos acá también, o si no, ¿sabes qué? Te está llamando este paciente, y cuando empiezo a sentir que me estoy desviando, flaqueando por algún lado, en algún momento ellos llegan a poner ese punto final o ese punto y coma para respirar y nuevamente seguir con lo demás, ¿no? ¿Y cómo así surge Paliviarte? ¿Cómo se lanza usted a la piscina del emprendimiento y en salud, que es, y en un área que ha encontrado usted un nicho, dicho sea de paso, muy importante, ¿no? Y debo decir que es un médico tiktoker porque tiene virales en TikTok y se comunica muy bien a la cámara. Mucho mejor creo que nosotros tienen para darnos clase, pero ¿cómo surge y cómo va ese movimiento llamado Paliviarte? Paliviarte nace de, como te comentaba, de la convicción de humanizar, aprender también y enseñar a cómo los pacientes pueden llegar al final de sus días siendo atendidos de manera humanizada y empática. Muchas veces he visto de primera mano que nosotros como personal de salud no tenemos un enfoque directo al paciente y a su familia. Y Paliviarte nace de las ideas que van y vienen, de las desveladas, haciendo trabajos, repasando muchas veces cómo manejar un paciente y a su familia para que al final de sus días no se sientan abandonados. Y Paliviarte, aunque siempre salga yo en los videos, somos un equipo de psicólogos, somos un equipo de enfermeras, tenemos nutricionistas que van de nuestra mano y también trabajadores sociales que nos ayudan a enfocar todo al paciente, no basados en una enfermedad, sino en una persona como tal, ¿no? Que tiene sus miedos, sus creencias, sus propias posibilidades, sus limitaciones, tanto como paciente y como persona y familia, ¿no? ¿Y se enfocan en el paciente, se enfocan en el cuidador o en todo el grupo familiar? Nos enfocamos en todo lo que tenga que ver con el paciente. Muchas veces recordemos que el paciente puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hijo, puede ser pareja, y nos enfocamos siempre en el paciente y a su alrededor. Nosotros no nos basamos, por ejemplo, en una idea religiosa, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes también se diferencian en eso, en ser católicos, en ser evangélicos y cualquier otro tipo de religión, y nosotros nos basamos en las preferencias de nuestro paciente, cómo es que al final el paciente desea también irse. Muchas veces, ahora hay un sinfín de posibilidades al final de la vida, que si el paciente desea, por ejemplo, ir con ropa casual,
ir en túnicas, si el paciente quiere ser enterrado, si el paciente quiere ir a un mausoleo, si el paciente desea ser cremado o simplemente paseado en andas, ¿no? O sea, y eso, cuando tú empiezas a tocar esa parte del paciente, no es que lo veas en un consultorio, en un hospital. Eso lo ves ya en una zona de confort del paciente, yendo a su hábitat en su zona segura. Y eso te lo comunica el paciente en cama, en un Y hospital. entonces, para aliviarte, ¿cuáles son los servicios que brinda? O sea, si hay alguien que nos está mirando y que tiene una persona, un ser querido en casa, dice, ¿será para mí? ¿No será para mí? ¿Qué servicios brinda para aliviarte? Para aliviarte, básicamente lo que ofrecemos es atención domiciliaria. Atendemos al paciente en su domicilio para que los pacientes que tengan dificultades a la movilización o pacientes que estén postrados en cama no tengan la dificultad de estar llevándolo hasta un hospital, evitando esperas largas, evitando haciendo colas, y brindamos atención para enfermedades crónicas incurables, básicamente, ¿no? Como pacientes con enfermedades renales que están en hemodiálisis, con algunos síntomas que no se pueden manejar, con pacientes que no controlan muy bien el dolor, como en pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedades reumatológicas, también pacientes con afecciones cardíacas ya muy complejas que presentan síntomas que son muchas veces difíciles de manejar también, ¿no? Pacientes con VIH-Sida que no se pueden movilizar, que no controlan el dolor, pacientes que presentan hemorragias que no se pueden calmar con medicamentos que se dan propiamente en el hospital. Es como dar una atención de calidad en el domicilio por personal calificado. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y la atención que ustedes brindan es 24/7? Sí, 24/7, tratando o llevando bien sobre la información que tenemos sobre nuestro paciente. Muchas veces, de acuerdo a la disponibilidad del personal que tenemos, de las personas que nos acompañan, generalmente las atenciones son agendadas, pero cuando ya tenemos la disponibilidad de conocer a nuestro paciente y sus familiares, siempre estamos en contacto con nuestros pacientes y sus familiares. Cabe mencionarlo nuevamente porque estamos ahí para cuando nos necesiten. Sobre todo en el en el momento crucial, que puede ser a cualquier hora y que a veces no saben qué hacer, y los papeles, el certificado. Sí. Si ustedes tienen una continuidad del paciente, saben que van a llamar para aliviarte y realmente les va a aliviar el momento. Sí, no sé si me dejas contarte un poquito. Hace poco, bueno, esta semana, el miércoles, teníamos una paciente que estaba en situación de últimos días, y la hija de ella nos llama como a las 11:30 de la noche, indicando de que su familiar partió. Pero previo a esto ya les había comentado que la paciente estaba en esta situación y que cualquier cosa ya se empezara a ver lo que se iba a necesitar, ¿no? Justo lo que te comentaba hace un momento, cuáles eran las preferencias de la paciente antes de partir, y me decían que ella, por ejemplo, siempre dijo que no quería ser cremada, que siempre quería estar en su cajita, en su féretro, en el lugar donde ella nació. Y cuando llegó el momento, yo le dije a la hija, ¿cuándo van a viajar? Y la hija me dijo, no, doctor, por recomendación ya está yendo camino a su ciudad de origen, ¿no? Y en ese momento fue hacer el certificado de defunción, fue entregarle los papeles al hijo que vino a llevar a su mamita, y nada, se termina muchas veces en un trámite burocrático que no te deja estar en tu momento de dolor, sino es un dolor de cabeza más. Y eso también tratamos de aliviar en ese momento. De aliviar en ese momento, que es tan difícil, ¿no? Sí. A veces el cuello de botella en todo ese proceso de duelo. Y doctor, ¿usted ha tenido momentos en esta cumbre de dolor, momentos gratificantes, momentos que usted los recuerda con mucha emoción, se puede decir, con mucho cariño? Sí, sobre todo son pacientes que los vas conociendo desde el inicio, en los cuales
te vas llenando de expectativas y de esperanza. No todos los pacientes, por ejemplo, se van, ¿no? Tuve alguna vez una paciente que tiene 80 y casi 90 años, que la habían operado en una clínica particular. Y no necesariamente dar calidad de vida es venir y llevarlos y que se vayan, ¿no? Sino que esta paciente estaba en cama cuando la conocí por primera vez. El hecho de querer cuidar a su mamá, los hijos la tenían en una camita, lo cual el hecho de querer cuidarla, a veces como hijos preferimos que no se haga nada, ¿no? Que nuestro paciente esté bien cuidadito, echadito en cama. Y cuando yo conocí, y al final al darle el alta, la señora a la que yo, digamos un nombre, un nombre ejemplo, X, la señora María. La señora María, cuando yo la conocí, era posoperada por un cáncer de colon, que le habían hecho una colostomía, y los hijos, por cuidarla, la tenían en su cama. No querían que se levante, si quería ir al baño le traían hacia ella, o sea, pero en realidad no es así. Como les digo a mis pacientes, el paciente no es la tele, no es el ventilador, no es un adorno, es una persona que piensa, que siente, y si tiene la posibilidad de levantarse, caminar, de ayudar a cocinar, de lavar, que lo haga, mientras esté en sus posibilidades. Y efectivamente, cuando yo empecé a ya dar tratamiento a esta señora, la señora podía caminar con su andador, pero ya podía caminar. Y finalmente se fue de alta, yo le di de alta porque la señora volvió a ser nuevamente funcional, ¿no? Y la señora me dijo alguna vez, gracias doctor, porque si no yo me hubiese quedado en cama y ahí me hubiese terminado mis últimos días. Esa fue por parte de la paciente, ¿no? Al darle el alta. Y también cuando los pacientes te dicen, Dios te bendiga doctor por todo lo que haces, que Dios te llene de bendiciones a ti y a tu familia, ¿no? Porque a veces cuando también el hecho de ser humanizado en el tratamiento hace también que uno trate de enfocarse no solo en lo médico, sino que algunos pacientes también se te pegan espiritualmente, ¿no? Y a veces los quieres tratar como si fuese tu familia y también como que por ese lado te llega un poco más al corazón. Y las veces que te agradecen, sientes que de verdad es de corazón y eso también te motiva a seguir, te da ganas de seguir capacitándote y ampliando más los horizontes de los cuidados paliativos que aquí en el Perú no son muy difundidos. Exacto, a eso iba. En primera, es muy gratificante y poco común encontrar un médico humanizado. Es algo poco común y es la verdad un privilegio poder trabajar con usted, un médico humanizado. Y en segunda, los cuidados paliativos y toda esta corriente que creo que la pandemia nos marcó a que entre, porque en Europa o en otros países sí está un poco más desarrollado. ¿Es difícil en la gestión pública? Actualmente hay proyectos de ley en los cuales se están desarrollando esto de los cuidados paliativos. Aquí en Lima actualmente hay brigadas en las distintas direcciones de redes integradas, tanto de Lima Norte, Sur y Tiris Lima Centro también, los cuales tienen sus equipos de cuidados paliativos. Actualmente nosotros, en nuestro equipo de trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, estamos dictando seminarios y actualizaciones en ADIS ICA para que esto se pueda ampliar a nivel de todo el Perú, ¿no? Qué importante. Y gestionar Paliviarte, ¿qué tal reto fue? Porque usted está liderando y está a la cabeza de esta empresa, de este emprendimiento. Sí, ¿Qué tal fue? ¿Qué tal reto ha sido? Es bastante difícil porque cuando uno empieza a estudiar medicina, todo el mundo te enseña a cómo tienes que intentar curar al paciente, ¿no? Pero nadie te explica bien cómo es el trabajo de gestión, de crear una empresa, de cómo llegar al paciente sin pensar en ya curar, sino aliviar el dolor tanto del paciente y su familia, que es
más que la gestión pública o la gestión de querer dirigir algo, es más difícil hacer entender que lo que tú vas a hacer no va a ser curar al paciente, sino sanar el alma de este y sus cuidadores. Es distinto y es, de repente, volviendo a lo que es gestión pública, es todo el trámite que uno tiene que llevar con respecto a saber también qué es lo que uno tiene que hacer en el momento de saber las normativas, los documentos de gestión que se tienen que realizar, a dónde tienes que ir con respecto a los permisos que uno puede hacer, que gracias a la especialidad que también tengo, también llevamos un poco de gestión y eso también me ha ayudado de repente de cierta forma en poder realizar todo esto. Y doctor, estar en este mundo también, todo lo que nos está contando y las experiencias, ¿cómo se resetea? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo hace para que no le afecte, no lleve a casa lo que está viviendo en los hogares a los que van y tienen que dar este servicio? En realidad ahí entra a talla nuestra psicóloga. Nuestros psicólogos o nuestra psicóloga nos ayuda a deslindarnos emocionalmente, ¿no? Porque como te decía, hay algunos pacientes en los cuales, o familias en las cuales nosotros vamos y te llega al alma tratarlos, te encariñas con los pacientes, pero también llegas al punto en el que tú no tienes que absorber todo eso. Y muchas veces el trabajo del psicólogo es también hacerte ver que el paciente no es parte de tu vida. Sí es una persona importante, tal vez como paciente, como persona en la cual tú terminas cuidando de manera profesional, pero el psicólogo está como para ponerte un tierra, ¿no? para pisar tierra y decirte, ya está bien, lo atendiste, hiciste lo mejor posible, pero hasta ahí. Luego te quitas la capa de médico y llegas a la puerta de tu casa y te pones la capa de esposo y de papá para que sigas con tu vida como normalmente. Y el mandil también de paso. Y el mandil también de paso para los otros trabajos. y usted nos cuenta que tiene un equipo. Están con un equipo y qué importante que sea un equipo multidisciplinario porque el equipo es el conjunto de médicos pero que no van solos porque hablar de cuidados paliativos es hablar de un equipo multidisciplinario. Sí. ¿Qué reto ha sido el trabajar con varios profesionales? La primera pregunta. Y la segunda, ¿cuidados paliativos es solamente para que vean profesionales médicos, por ahí enfermeras, por ahí psicólogos? ¿O puede extenderse más a los demás profesionales? No, a ver, el primer punto era que felizmente con el trabajo interdisciplinario que tenemos, son médicos, enfermeras, psicólogos que ya trabajan en esto. Siempre ha sido o siempre han sido llamados las personas con las que yo he compartido en algún momento trabajo porque se sabe lo que se hace en ese momento, porque es muy distinto tener la tenacidad de un personal que de repente trabaja en emergencia y está todo el día con la dopamina elevada, a diferencia de ir y decir, ¿sabes qué? En este paciente vamos a tratar de esto, vamos a enseñar cómo dar este medicamento, vamos a enseñar qué palabras debemos usar, porque en paliativos al menos no hablamos sobre muerte o morir, usamos cualquier otro... trascender, partir, volar, apagarse, y esas son cosas que de repente en el estrés de un hospital o de un consultorio no tenemos esa facilidad de pensar muy bien lo que vamos a decir y ser muy empáticos. No niego que sí hay profesionales de la salud que son empáticos en el lugar donde se desarrollan, pero junto al equipo multidisciplinario que te comentaba sí tenemos esa convicción. Y con respecto a la siguiente pregunta, si bien es cierto, los cuidados paliativos se puede hacer cualquier profesional, pero no necesariamente todos son profesionales. Tenemos voluntarios en los cuales nos ayudan a desarrollar también los cuidados paliativos. Te hablaba sobre la creencia de algunos pacientes. Siempre tratamos de tener alguien, un capellán, que es como que el enlace entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Exacto, tú lo has dicho mejor que yo.
porque a veces tenemos que llamar al pastor, a veces tenemos que llamar al sacerdote para la unción de los enfermos, que es uno de los sacramentos que nosotros manejamos ahí, pero sobre todo, como nuevamente te comento esto, no hay religión en esto, sino es la humanización de la atención que nosotros brindamos, ¿no? Qué importante lo que dice usted. ¿Tiene algún lema, alguna frase que lo motive y que lo lleve como un bastión en su vida? No siempre hay que curar, pero sí puede sanar. Exacto, que es lo que mencionábamos al inicio de la conferencia, de la conversación. ¿Y qué le diría a ese profesional joven, a estos jóvenes que están recién formándose en carreras médicas en general, carreras de la salud en general, no solamente médicos? ¿Qué les diría desde su experiencia en este mundo de cuidados paliativos? Allá, en su cámara para allá. Ya. Atrévete. Necesitamos más manos que ayuden a humanizar y a ser empático con los pacientes y sus familiares. Eso les diría, porque eso es lo que a veces nos falta y se están perdiendo algunos rumbos con respecto también a nuestra carrera de salud. Qué importante. Yo les dije que era un médico tiktoker y no me creían, creo, al final, porque parece tímido, pero no, vamos a googlearlo y ahora nos va a decir dónde lo ubicamos. ¿Y qué sigue para usted? ¿Qué planes? ¿Qué sigue con Paliviarte? Que tenemos todavía mucho que difundirlo, porque estoy seguro que muchos de ustedes no conocían de esta empresa, de estos servicios que brinda. ¿Qué sigue para usted? Para Paliviarte lo que le sigue es crear cursos en línea, de los cuales va a ser para personal de salud y para cuidadores principales. También lo que se viene a fin de año es establecernos las metas de trabajar de repente con aseguradoras de salud, en los cuales es un punto muy importante también, que ya ha sido solicitado por parte de familias, brindar servicios a niveles más grandes. Y bueno, ahora en los próximos días es capacitaciones en el extranjero, porque como bien lo decías al inicio, los cuidados paliativos de repente aquí en el Perú o en Sudamérica no están muy bien difundidos, pero en Europa sí los cuidados paliativos tienen un punto muy estratégico a lo que es a nivel de salud, ¿no? Dentro de sus puntos a tratar como sistema de salud nacional. Importante. Y lo que creo que ustedes estarán pensando igual que yo, ¿cómo los ubicamos? ¿Cómo los googleamos? ¿Cómo podemos saber dónde ubicar si había alguna persona que está interesada, que le ha llegado todo lo que usted nos ha dicho? Como estoy segura que sí. ¿Cómo lo ubicamos? Estoy en redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok. Síganlo en TikTok, síganlo, sus videos de TikTok son buenazos. Como Paliviarte, ahí encuentran información, ahí encuentran educación y también una que otra receta que brindamos para pacientes que no necesariamente son oncológicos. Sí, pues no lo he visto cocinando también, ya les dije. Eso también, no soy chef, definitivamente, me falta mejorar en eso, pero sí son recetas en las cuales tienen evidencia clínica que sí mejoran, ¿no? Y ahí que una que otra que va saliendo bien, más o menos, nos estamos afinando también. Repítanos, ¿cómo lo encontramos en TikTok, en Facebook y en Instagram? Como Paliviarte, P-A-L-I-B-I-A-R-T, Paliviarte. ¿Y dónde lo ubicamos? ¿En qué teléfonos? Si alguien quiere tomar sus servicios, que nos está viendo en este momento, ¿cómo los contactamos? Si de repente necesitan este tipo de información, si necesitan atención para sus familias o tienen algún conocido, pueden encontrarnos en los números que se encuentran en la parte de abajo. Ok, van a salir en este momento los números de teléfono que pueden contactarlo y ya nos ha dicho en sus redes sociales. Doctor, ha sido un gusto, de verdad. Aparte de compartir guardias en el Hospital María Auxiliadora, vamos a agradecerle su presencia, un pequeño presente de Audigés Perú. Cuando tome su cafecito ahí, se acuerde de nosotros, y muchas gracias por habernos abierto una ventana hoy, habernos instruido sobre
esta noble misión que tiene, ¿no? De humanizar, más que cuidados paliativos, humanizar la atención en salud. Y tener un médico humano, la verdad que es un lujo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, Joan, por la invitación. Sí, es bastante educativo también que te dediques a hacer esto y a promocionar lo que muchas veces no se ve. Muchas veces nosotros como personal de salud tratamos de insistir tantas veces que se dé a conocer y tú desde un espacio libre lo estás haciendo. Y felicitaciones también por ello. Muchas gracias, doctor. Amigos, espero que se hayan humanizado tanto como nosotros. Al empezar la entrevista les dije, vamos a conocer el lado humano de un profesional exitoso y vaya que nos ha humanizado con su conversación el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y si así ha sido, por favor, síganos. Denle clic a la campanita para que puedan suscribirse y recibir todo el contenido que les brindamos. Estamos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, Facebook, ¿qué más me olvido? YouTube y en LinkedIn como Audiges Perú. Y ya saben, este espacio siempre llega gracias a Fusion, emprendedor independiente. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por seguirnos.